Zohran Mamdani, el rapero que derrotó a Cuomo Revolución en Nueva York. Hoy hablaremos de un fenómeno político que ha sacudido a la ciudad de Nueva York y al corazón mismo del Partido Demócrata. Zohran Mamdani, un joven diputado estatal con ideas radicales, ha hecho lo impensable, derrotar a Andrew Cuomo, una figura histórica de la política neoyorquina. ¿Pero quién es este hombre? ¿Por qué su victoria está causando un terremoto político? ¿Y qué significa esto para el futuro de Nueva York, e incluso de Estados Unidos? Acompáñanos en este viaje a través del ascenso vertiginoso de Zohran Mamdani, sus ideas, sus enemigos y lo que podría convertirse en un antes y un después para la política urbana en América. ¿Quién es Zohran Mamdani? Hay historias que no comienzan en el poder, sino en la periferia del sistema. La historia de Zohran Mamdani es una de ellas. Nació en el seno de una familia de inmigrantes. Su padre, Mahmoud Mamdani, es un reconocido intelectual y profesor en la Universidad de Columbia. Su madre, Mira Nair, es una célebre cineasta india. El joven Zohran creció en un hogar repleto de libros, conversaciones profundas y diversidad cultural. Sin embargo, no tomó el camino cómodo de la academia ni el glamoroso del cine. Eligió algo más arriesgado, el compromiso con los olvidados. Desde joven, sintió el impulso de expresarse de forma distinta. Adoptó el nombre artístico de M.R. Cardamom y se lanzó como rapero independiente. En sus letras hablaba de racismo, exclusión, vida urbana. No buscaba fama, buscaba voz. Y lo que no encontró en la industria musical, lo encontró en las calles. Mamdani decidió entonces bajar de los escenarios para subir las escaleras de los edificios en riesgo de desalojo. Se convirtió en consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias, trabajando cara a cara con personas al borde de perderlo todo. Esa experiencia marcó su visión del mundo. Comprendió que el sistema económico no era solo injusto, sino diseñado para aplastar al débil. En 2020, dio un paso más. Se postuló como diputado estatal por el Distrito 36 de Queens, un área trabajadora, diversa y postergada. Contra todo pronóstico, ganó. Y no solo ganó, sino que despertó algo, una esperanza nueva entre los jóvenes progresistas y las comunidades marginadas. No fue el típico político que llega a una oficina para acomodarse. Desde el primer día, se mostró firme, incómodo, combativo. Cuestionó el modelo de desarrollo urbano, los privilegios de los millonarios, y la desconexión entre los legisladores y el ciudadano común. Zohran Mamdani no es un hijo del sistema. Es un hijo del desencanto. Del que busca sentido en un mundo roto y decide no resignarse. Su historia no tiene el brillo de Harvard ni el respaldo de Wall Street. Pero tiene algo que escasea en la política actual: autenticidad. Un joven de primera generación. Un rapero frustrado. Un activista de base. Un político que no teme decir lo que piensa, incluso si incomoda. Un símbolo de una nueva era, o tal vez, una chispa que incendiará el viejo edificio del Partido Demócrata. Su programa radical. Las ideas de Zohran Mamdani no son un simple rebranding del progresismo clásico. No son eslóganes reciclados ni reformas cosméticas. Son una ruptura directa con el modelo capitalista urbano que ha definido a Nueva York durante décadas. Mamdani no propone suavizar el sistema, propone cambiarlo de raíz. Su programa político es un manifiesto de la izquierda más combativa. Y en una ciudad conocida por su capitalismo feroz, por su brutalidad inmobiliaria y su desigualdad creciente, sus propuestas suenan como un trueno en medio del silencio político. Veamos las más destacadas. Transporte público gratuito. Para Mamdani, el transporte no debe ser un privilegio ni un producto de mercado, sino un derecho universal. Argumenta que millones de neoyorquinos dependen del metro y los autobuses para sobrevivir, trabajar, estudiar o simplemente existir. ¿Y qué reciben a cambio? Retrasos, estaciones sucias, y tarifas que no paran de subir. Él plantea: si el Estado puede financiar subsidios para grandes corporaciones, ¿por qué no puede garantizar transporte gratuito para el pueblo? El objetivo: una ciudad donde moverse no cueste. Donde la libertad de tránsito no dependa del saldo en tu tarjeta MetroCard. Congelación de alquileres. Este es, sin duda, uno de los puntos más polémicos. Mamdani propone una congelación generalizada de los alquileres para detener la hemorragia habitacional que vive la ciudad. Nueva York se ha convertido en una jungla inmobiliaria. Los inquilinos luchan cada mes contra aumentos abusivos, desalojos encubiertos y la gentrificación sin freno.
Para él, congelar los alquileres es una medida de emergencia ante un mercado completamente descontrolado. Sus críticos dicen que esto asustará a los inversores y deteriorará la calidad de la vivienda. Pero sus seguidores responden, la ciudad ya no puede esperar más mientras miles duermen en la calle. Supermercados municipales. Otra propuesta innovadora, crear supermercados de gestión pública, en los barrios más vulnerables. Su lógica: el costo de los alimentos se ha disparado, y las cadenas privadas solo operan donde hay ganancia asegurada. En muchas zonas pobres, la comida saludable es un lujo, y el acceso a productos frescos es casi inexistente. Mamdani cree que el Estado puede intervenir con supermercados que no tengan fines de lucro, sino de acceso, equidad y nutrición. Un modelo que ya ha sido ensayado en ciudades de Europa y Sudamérica. ¿Funcionaría en Nueva York? Esa es la gran pregunta. Impuestos más altos para los ricos. Esta es la piedra angular de su programa, que los más ricos paguen más. Mucho más. Mamdani argumenta que Nueva York es el hogar de algunas de las mayores fortunas del mundo, muchas de las cuales han prosperado en medio de crisis, pandemias y recortes sociales. Su propuesta es implementar un impuesto progresivo real, que grave más a quienes más tienen y que sirva para financiar el transporte gratuito, la vivienda accesible y los servicios básicos. Para él, no se trata de castigar a los ricos, sino de recalibrar una balanza rota. Y no le tiembla la voz al decirlo. Nueva York no está en bancarrota. Lo que está en bancarrota es su sentido de justicia. Estas medidas han encendido alarmas entre empresarios, promotores inmobiliarios y medios tradicionales. Lo acusan de ser un extremista, un utópico, incluso un peligro para la economía de la ciudad. Pero para miles de neoyorquinos, Mamdani es el primer político en décadas que habla de sus problemas reales. No desde un despacho de mármol, sino desde la experiencia directa. Desde la calle. Su programa no pretende ganar consensos cómodos. Pretende cambiar la conversación. Romper el tabú de lo posible. Y devolver la política a lo que debería ser, una herramienta de transformación social, no de mantenimiento del statu quo. Una posición internacional polémica. En política local, lo internacional suele dejarse de lado. Pero Zohran Mamdani no conoce esa frontera. Y su postura frente a un conflicto lejano, el de Palestina e Israel, ha encendido una tormenta política justo en el corazón de Nueva York. Una postura clara, pro-Palestina. Mamdani no ha ocultado sus convicciones. Se ha declarado abiertamente pro-palestino, una posición que lo alinea con ciertos sectores de la izquierda global, pero que resulta altamente sensible en el contexto neoyorquino. Nueva York alberga una de las comunidades judías más grandes e influyentes fuera de Israel. Y muchos de sus miembros ven con profunda preocupación cualquier discurso que, aunque critique al Estado israelí, parezca no distinguir claramente entre el activismo político y el extremismo violento. Ahí es donde Mamdani ha generado controversia. Globalizar la intifada. La frase que ha desatado la polémica es una. Globalizar la intifada. Mamdani se ha negado a condenarla. Cuando se le ha preguntado por su significado, responde con convicción. Para mí, no se trata de violencia. Se trata de una lucha global por la dignidad, la igualdad y la resistencia frente a la ocupación y la injusticia. Sus críticos no lo ven así. Para muchos, la palabra intifada evoca imágenes de violencia, atentados y sangre. Y aunque sectores de izquierda insisten en su interpretación simbólica, las heridas del conflicto siguen abiertas, especialmente entre los neoyorquinos con vínculos familiares, religiosos o emocionales con Israel. ¿Una amenaza para la unidad multicultural? En una ciudad como Nueva York, donde conviven comunidades judías, musulmanas, cristianas, seculares, y de todas las nacionalidades, las palabras importan. Y las ambigüedades pueden volverse munición electoral. Líderes comunitarios han acusado a Mamdani de ser insensible con el dolor histórico del pueblo judío. Y aunque él insiste en que su crítica es contra el gobierno israelí, y no contra una fe ni un pueblo, la línea es delgada. Muy delgada. A su favor, hay que decir que Mamdani nunca ha promovido violencia. Su discurso es coherente dentro de su ideología anticolonialista y antiimperialista. Pero también es cierto que no ha hecho suficientes gestos hacia el diálogo o la reconciliación entre comunidades. ¿Convicción o cálculo? Algunos analistas se preguntan si esta posición responde a una profunda convicción ideológica. O si también es parte de un cálculo electoral, para consolidar el apoyo de los votantes jóvenes,
de origen árabe, musulmán y de izquierda activista, que cada vez tienen más peso en distritos como Queens o Brooklyn. Sea como sea, el tema es una espada de doble filo. Le da autenticidad frente a sus bases, pero también le cierra puertas con sectores clave del electorado moderado o de comunidades que lo perciben con desconfianza. Un precedente incómodo para el Partido Demócrata. Para el establishment demócrata, Mamdani rompe con la diplomacia cuidadosa que se había mantenido durante años respecto al conflicto israelí-palestino. Donde otros optaban por generalidades como paz duradera, solución de dos estados o diálogo entre partes. Él habla de opresión, apartheid y resistencia. Esa franqueza puede ser moralmente coherente, pero políticamente es un campo minado. ¿Impactará esto en las elecciones? Absolutamente. En un escenario tan dividido, donde cada voto cuenta, perder incluso un pequeño porcentaje de apoyo judío o de votantes moderados puede ser letal. Pero Mamdani parece no temerle al costo. Prefiere ser fiel a sus principios antes que diluirse en el pragmatismo electoral. Y esa decisión, aunque arriesgada, le ha ganado respeto. Incluso entre quienes no lo apoyan, reconocen algo raro en él: coherencia. Una victoria sorprendente. Durante meses, la candidatura de Zohran Mamdani fue vista por muchos como una anécdota. Un gesto simbólico. Una aspiración de la izquierda juvenil que nunca llegaría a materializarse. ¿Derrotar a Andrew Cuomo? Imposible. Cuomo no era solo un nombre con peso. Era parte de la dinastía política de Nueva York. Es gobernador. Hijo de Mario Cuomo, también es gobernador. Amigo personal de los Clinton. Con una red de poder tan profunda como invisible. Tenía el respaldo del aparato demócrata tradicional, de donantes millonarios, de medios influyentes. Todo el mundo político, desde Wall Street hasta Harlem, asumía que Cuomo sería el candidato demócrata a la alcaldía sin mayor resistencia. Pero entonces, ocurrió lo impensable. El desgaste de la vieja política. La caída de Cuomo comenzó mucho antes de que Mamdani lo enfrentara. Venía arrastrando escándalos por manejo opaco de fondos, acusaciones de acoso sexual, y una gestión controvertida durante la pandemia. Aunque nunca fue formalmente condenado, su imagen se erosionó. Pasó de ser el gobernador estrella de la pandemia a representar el cinismo y la impunidad de la política tradicional. Y en ese vacío, Mamdani entró como una fuerza inesperada. La campaña del nuevo orden. Mientras Cuomo hablaba en grandes salones y ofrecía entrevistas acartonadas, Mamdani caminaba por los barrios, grababa videos desde el metro, respondía preguntas en vivo desde su celular. No tenía millones. Pero tenía narrativa. No hablaba de promesas, hablaba de experiencias. No pedía votos, pedía movilización. Su campaña fue, en esencia, una rebelión estética y emocional. Contra la arrogancia del establishment. Contra la burocracia de los de siempre. Contra el desdén con que la élite política trataba los problemas de la calle. El día de las primarias. El 25 de junio, Nueva York despertó con un terremoto político. Los primeros conteos ya lo anticipaban. Zohran Mamdani había ganado las primarias demócratas para la alcaldía. Cuomo, el invencible, había sido derrotado. Los resultados fueron contundentes, no solo en números, sino en significado. El voto joven, de menores de 35 años, fue aplastantemente favorable a Mamdani. En distritos como Queens y el Bronx, su apoyo fue transversal: latinos, afroamericanos, asiáticos. Incluso en zonas tradicionalmente moderadas, logró penetrar con su mensaje de cambio real. Las reacciones. La reacción fue inmediata. Los medios tradicionales hablaron de shock, sorpresa y colapso de las estructuras. El Partido Demócrata entró en crisis. Los grandes donantes suspendieron sus aportes. Los estrategas de campaña comenzaron a diseñar maniobras de emergencia. En las redes sociales, en cambio, fue una fiesta. Miles de videos, memes, mensajes de apoyo. Se hablaba del fenómeno Mamdani, como si se tratara de una especie de AOC urbana masculina. Y es que lo era. Pero con una diferencia. Zohran no entró al Congreso. Entró directo al corazón de la ciudad más simbólica del país. Un triunfo con sabor a advertencia. La victoria de Mamdani fue una señal clara de que algo estaba cambiando. Que las nuevas generaciones ya no se conformaban con rostros amables y discursos vacíos.
querían acción. Verdad. Transparencia. Transformación. Pero también fue una advertencia. Porque esa misma victoria dejó heridos, resentimientos, y un partido demócrata fracturado. Y la pregunta ya no era si Mamdani podía ganar, sino si podría gobernar. Porque ganar una primaria es una cosa. Pero enfrentar a los grandes poderes, a la maquinaria económica, a los medios y a los intereses enquistados en cada rincón de la ciudad. Eso es otra batalla. Una que apenas estaba comenzando. El nuevo escenario político. La victoria de Zoran Mamdani en las primarias no cerró una etapa. Abrió una guerra. Porque si bien el Partido Demócrata tiene mayoría clara en Nueva York, las elecciones generales del 4 de noviembre no serán una simple formalidad. Serán una batalla campal. Un campo minado, 3 candidatos fuertes. Lo que debía ser una contienda entre demócratas y republicanos se ha transformado en un escenario inédito. Mamdani, en lugar de enfrentarse solo al candidato del otro partido, se encontrará rodeado por sus propios rivales internos. Andrew Cuomo, humillado por su derrota, ha anunciado que competirá como independiente. Respaldado por donantes poderosos, sindicatos tradicionales y medios corporativos, quiere recuperar lo que considera su ciudad. Eric Adams, el actual alcalde, también se lanza como independiente, con una narrativa de orden, experiencia y centro racional. Adams busca capturar el voto moderado y conservador de los barrios más golpeados por la criminalidad. Y entonces está Mamdani, el radical, el nuevo, el disruptivo. El que divide opiniones. El que emociona y aterra al mismo tiempo. ¿Qué puede pasar? Este triple escenario tiene consecuencias inesperadas. Con Cuomo y Adams fuera de la fórmula demócrata oficial, el partido llega fracturado y desorientado. Mamdani es su candidato, pero no tiene el respaldo pleno del aparato. Y en medio de este caos, aparece la amenaza republicana. Curtis Sliwa, fundador de los Guardian Angels, presentador radial, y un defensor acérrimo de la mano dura. Sliwa no ganaría en un escenario tradicional. Pero con 3 candidatos dividiendo el voto de centro e izquierda. Puede colarse por el medio y ganar. Un escenario así no se veía desde hace más de medio siglo. Riesgo de implosión. La fragmentación política es solo una parte del problema. El otro, más profundo, es que los discursos se están radicalizando. ¿Cómo promete restaurar la sensatez? Adams insiste en que la ciudad no puede ser laboratorio de extremistas. Sliwa habla de reconquistar Nueva York para los ciudadanos de bien. Y Mamdani responde con: el problema no es que haya demasiada radicalidad, sino demasiada cobardía. El clima se enrarece. Los debates se convierten en combates. Y cada día que pasa, la ciudad se polariza más. El dinero contra la calle. Mientras Mamdani basa su campaña en pequeños donantes, voluntarios y activismo territorial. Sus rivales cuentan con fondos millonarios, acceso preferente a medios, y estructuras aceptadísimas de poder. Se avecina una lucha desigual. Pero también una lucha simbólica. El dinero contra la esperanza. La élite contra la calle. La costumbre contra el cambio. El futuro en juego. Lo que se definirá en noviembre no es solo un nombre en la alcaldía. Es una forma de entender la ciudad. ¿Será Nueva York gobernada por un joven idealista que quiere reescribir las reglas? ¿O volverá al control de quienes prometen orden y estabilidad a costa de justicia social? ¿Ganará el miedo o la esperanza? ¿El pragmatismo o la revolución? El nuevo escenario político es incierto, volátil y explosivo. Y si algo está claro, es que nada está decidido. Reacciones nacionales. La política de Nueva York nunca ha sido solo local. Lo que pasa en la Gran Manzana resuena en todo el país. Y la irrupción de Zoran Mamdani no ha sido la excepción. Su victoria ha desatado un terremoto político en Washington, y ha polarizado opiniones desde Florida hasta California. Donald Trump, un lunático comunista. El primero en reaccionar fue el expresidente Donald Trump. Con su estilo directo y provocador, lo llamó públicamente un lunático comunista que quiere convertir Nueva York en Venezuela. Para Trump, Mamdani es el símbolo perfecto para caricaturizar al Partido Demócrata. Una izquierda radical, despegada de la realidad, que premia a los vagos, castiga el éxito y desprecia la ley. Sus declaraciones no son solo retórica.
Forman parte de una estrategia electoral clara, usar a Mamdani como ejemplo de hacia dónde va el país si los demócratas no son frenados. En su lógica, Mamdani es el nuevo espantapájaros con el que busca movilizar a los votantes republicanos, incluso en estados tradicionalmente azules. El establishment demócrata, entre el miedo y el silencio. Mientras Trump grita, los demócratas tradicionales callan o murmuran con preocupación. La élite del Partido Demócrata, desde senadores veteranos hasta exalcaldes, observa con nerviosismo lo que está ocurriendo en Nueva York. Para muchos, Mamdani representa una amenaza interna mayor que los republicanos. Porque rompe la unidad. Porque cuestiona los acuerdos tácitos con Wall Street. Porque no se somete al juego de las alianzas partidistas. Algunos ya lo acusan de ser el nuevo Bernie Sanders, pero sin frenos. Otros temen que su ascenso inspire candidaturas similares en otras ciudades, Chicago, San Francisco, Atlanta. ¿Y si el partido se parte en dos? ¿Y si la generación Mamdani decide no esperar su turno? La izquierda joven, un nuevo referente. Pero si para unos es un riesgo, para otros es una revelación. Activistas, jóvenes votantes, y movimientos sociales como Democratic Socialists of America, DSA, han abrazado a Mamdani como su nueva estrella. Después de la desilusión con Bernie, la tibieza de Biden y el vacío de liderazgo progresista, Mamdani representa frescura, claridad y autenticidad. No habla en lenguaje técnico. No busca agradar a todos. No disimula lo que piensa. Y eso, en un país cansado de políticos plásticos, es poderosísimo. En los medios, la batalla de la narrativa. La prensa también se ha dividido. Medios tradicionales como CNN, MSNBC o The New York Times lo han tratado con precaución, resaltando sus ideas pero subrayando sus riesgos. En cambio, plataformas digitales como Jacobin, The Intercept o Democracy Now! Lo defienden abiertamente, describiéndolo como la voz del futuro. Fox News, por su parte, lo ha convertido en un villano perfecto, pro-Palestina, rapero, socialista, hijo de inmigrantes, todo lo que su audiencia teme. Estamos frente a una guerra cultural. No solo se discute su programa, sino lo que él representa. ¿Es Mamdani un alcalde o el síntoma de una revolución en marcha? El dilema del votante demócrata. Esta tensión nacional ha creado un dilema en el electorado moderado. Muchos demócratas, especialmente mayores o de clase media alta, coinciden con Mamdani en sus diagnósticos, pero temen sus remedios. Apoyan la justicia social, pero no quieren perder el orden. Critican el modelo actual, pero desconfían de lo desconocido. Y eso hace que muchos no sepan si votar con el corazón o con el bolsillo. ¿Y si gana? Si Mamdani gana la alcaldía, se convertirá en una figura nacional de peso. Tendrá presencia mediática permanente. Su discurso se replicará en universidades, campañas y movimientos en todo el país. Y muy posiblemente, se hablará de él como precandidato presidencial en el futuro. Pero si pierde, el mensaje también será fuerte, que aún no es el momento, que la ciudad no está lista. Y que la vieja guardia aún tiene herramientas para resistir la ola del cambio. Las reacciones nacionales no son exageradas. Porque en Mamdani no solo se juega la alcaldía de Nueva York. Se juega el rumbo de una nación que no sabe si renovarse o atrincherarse. El factor redes sociales. Mientras los políticos tradicionales aún piensan en vallas publicitarias, entrevistas en televisión y discursos desde atriles. Zohran Mamdani ya está jugando en otra cancha, la del algoritmo. Porque en el siglo XXI, no gana quien grita más fuerte, sino quien sabe comunicar mejor. Mamdani, el político digital. Desde el primer día de su campaña, Mamdani entendió algo que sus rivales aún no han asimilado. La batalla por el poder pasa por el celular. Sus discursos no son aburridos monólogos. Son clips cortos, con subtítulos, música de fondo y mensaje directo. En lugar de comunicados de prensa, usa hilos de Twitter. En lugar de anuncios por cable, crea Reels y TikToks que se viralizan en minutos. El resultado, millones de visualizaciones, miles de voluntarios y una comunidad movilizada en tiempo real. No tiene votantes. Tiene audiencia. Lo que Mamdani ha construido no es solo una base electoral. Es una comunidad digital que comparte, comenta, replica y defiende sus ideas como propias. Cuando un medio lo ataca, su comunidad responde. Cuando lanza una propuesta,
Su comunidad la traduce en memes, videos, análisis. Cuando lo ignoran, su comunidad crea tendencia. Y eso es más poderoso que cualquier donación millonaria. Porque no se puede comprar, se construye. La política como diálogo, no como sermón. Mamdani no le habla al público. Conversa con él. Responde preguntas en vivo, retuitea historias de ciudadanos comunes. Pide ideas, muestra errores, comparte momentos cotidianos. Ha convertido la política en algo participativo y horizontal. Donde la gente siente que no vota por un líder, sino que forma parte de un movimiento. ¿Qué impacto tiene esto? Muchísimo. Le permite ganar con pocos recursos, porque su mensaje se propaga gratis. Conecta con los jóvenes, un sector tradicionalmente ausente en las urnas. Rompe el filtro de los medios tradicionales, que muchas veces lo atacan o lo silencian. Y genera un efecto emocional, el de estar viviendo algo nuevo, algo histórico. Para sus rivales, Mamdani parece inexplicable. No entienden cómo un tipo sin grandes padrinos ni estructura partidaria logra arrastrar multitudes. La respuesta es simple. Vive en el siglo donde la gente está. Y la gente está en las redes. El poder ya no está en las instituciones. Está en las conversaciones. Y ahí, Zoran Mamdani gana por goleada. Una nueva era para Nueva York. Primer alcalde musulmán. Nueva York es una ciudad donde se hablan más de 180 idiomas, donde hay mezquitas, iglesias, sinagogas y templos budistas. Pero nunca ha tenido un alcalde musulmán. La posible victoria de Mamdani representaría una conquista cultural sin precedentes. Una afirmación de que la identidad americana no tiene un solo rostro. Y que la diversidad no es solo una consigna, sino una realidad política. El más joven en la historia. En una ciudad acostumbrada a políticos canosos, abogados de carrera y burócratas de manual. Mamdani llegaría al poder como el alcalde más joven jamás elegido. Con apenas poco más de 30 años, su liderazgo rompería no solo con las ideas tradicionales, sino también con la jerarquía generacional que suele frenar la innovación. Su estilo, más cercano al lenguaje de TikTok que al de la política institucional, haría que una nueva generación se vea reflejada, por fin, en el poder. Primer hijo de inmigrantes de primera generación en el cargo. Mamdani no nació con conexiones, fortuna ni padrinos políticos. Nació con una historia migrante. Una historia de padres que vinieron buscando educación, seguridad y oportunidades. Ser elegido alcalde sería un mensaje a millones de neoyorquinos que llevan apellidos difíciles de pronunciar, que rezan en otros idiomas, y que crecieron con el miedo a no encajar. Tú también puedes gobernar esta ciudad. ¿Está Nueva York lista? Pero más allá de estos hitos históricos, está la pregunta más importante. ¿Está Nueva York lista para lo que propone Mamdani? Porque su victoria no sería solo simbólica. Traería cambios reales. Congelación de alquileres. Transporte gratuito. Supermercados públicos. Impuestos agresivos a los ricos. Ideas que suenan como justicia para muchos, pero como peligro para otros. ¿Será capaz de implementar su programa frente a la presión de bancos, inmobiliarias y medios? ¿Resistirá el sabotaje político y económico de quienes quieren verlo fracasar? ¿Logrará transformar Nueva York sin paralizarla? Un punto de inflexión. Si gana, Mamdani se convertirá en un caso de estudio mundial. Si fracasa, se convertirá en argumento para el regreso de los de siempre. Lo cierto es que ya ha cambiado la historia. Porque ha demostrado que los márgenes pueden tomar el centro. Que las ideas radicales pueden ganar elecciones. Y que, a veces, un rapero convertido en activista puede derrotar a un gobernador. Nueva York se encuentra en una encrucijada. Y lo que decida no será solo para 4 años. Será un mensaje al mundo sobre Asia donde se mueve el corazón de una de las ciudades más influyentes del planeta.